comenzamos el capítulo segundo. ¿Se acuerdan que le dije que la Dei Verbum tenía 6 capítulos? El primero habla de la revelación, el segundo habla de la transmisión de la revelación divina. Ese es el subtítulo, ¿no? Y después sí, a partir del tercero, empieza a hablar de la Sagrada Escritura. O sea, el curso de introducción a la lectura de la Biblia. Pero hacía falta ampliar mucho el horizonte para entender lo que es la revelación, lo que es la tradición o transmisión de la revelación. Entonces, ahí sí vamos a llegar a una mirada católica sobre la Biblia, sobre la Sagrada Escritura. ¿Está? No es que me estoy evadiendo del tema. A ver, pongo preguntas. Hablamos de la revelación, que es una comunicación. Dios quiso hablar y ponerse en contacto con el hombre y se comunicó. Entre tantas cosas que dijimos, insistimos que la revelación tiene un carácter histórico, ¿de acuerdo? Sacramental, antropológico, cosas. Bueno, histórico significa que se revelaba en un tiempo y un espacio concreto. ¿Está? Determinado. Bien. Y ahí está la cuestión. Incluso, siempre se dice en teología que la revelación pública, ayer hablamos el viernes pasado de las revelaciones privadas, ¿se acuerdan? Estaban siempre subordinadas a la revelación pública. Y se decía que la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol. Y después, si había relaciones privadas, era para hacernos recordar algún aspecto olvidado de la revelación pública, pero nunca por encima, nunca por el costado, sino siempre subordinada a la revelación pública. Claro, pero bueno, la muerte del último apóstol habrá sido más o menos el año 90 o 100. El evangelista Juan escribió el Apocalipsis y se discute, pero bueno. Bueno, a ver, la revelación quedó ahí. Para cómo llega a mí hoy. Esta es la cuestión. ¿Cómo llega a nosotros hoy esa revelación? Por medio de la Biblia. Es uno, pero ahí está el tema. ¿Y dónde la encontramos? Si hay que buscarla, ¿dónde la encontramos? ¿Y quién la transmite? Esas son las preguntas. O sea, el problema es real. Y hay otro problema también que es real. ¿Quién me garantiza que esa transmisión fue fiel y no se interrumpió? Esa es la cuestión. ¿Cómo sé que llegó hasta nosotros hoy en modo fiel? Son las preguntas que nos hacemos, ¿no? Entonces, es un tema muy importante. Ya definimos todo lo que era la revelación. Dios se comunica de modo personal, quiere entrar en amistad con nosotros, perfecto. Bien, empezó de muchos modos antiguamente por medio de los profetas. ¿Se acuerdan del prólogo de la carta a los Hebreos? En los últimos tiempos, que son los últimos, bueno, por medio de su Hijo. Jesús era la plenitud de la revelación, todo lo que Dios tenía que decirnos, nos lo dijo en Jesús. Bien, pero Jesús murió en el año 33. ¿Cómo sigue la historia y cómo llega hasta nosotros hoy? Por eso este problema es un problema real, que hay que planteárselo, que a lo largo de la historia ha tenido muchas respuestas. Dice el documento, comienza el capítulo 2 de la Dei Verbum, dice exactamente esto, lo leo acá. Dios quiso, así empezaba el capítulo 1. Dios quiso comunicarse, Dios quiso revelarse. Y ahora Dios quiso que todo lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Entonces acá aparecen algunas ideas que Dios quiso revelarse y quiso que esa revelación se transmitiera de modo íntegro a todas las generaciones. Que se transmitiera por todas las generaciones. Entonces el inicio del número 7 está en paralelo justamente con el inicio del número 2. Dios quiso, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el concepto, la idea de revelación está en paralelo con la idea de tradición.
Son dos conceptos, dos ideas, dos realidades clave. Revelación y tradición. El hecho que Dios se dio a conocer. Perfecto, pero como se dio a conocer en la historia, ¿cómo se transmite esa revelación a nosotros hoy? Y esa es la tradición. Es un tema de traducción, pero tradire, traducción de tradición, es lo mismo. Tradición y transmisión es lo mismo. Cómo se entrega y se continúa. Entonces, ahí está la cuestión que estamos, ¿no? Y aparecen acá los dos polos que siempre van a estar un poquito en tensión, que son la conservación, porque decía que tiene que conservarse, pero también dice que tiene que transmitirse. El concepto de transmisión o tradición siempre tiene dos polos en tensión. Uno es la conservación, o sea, hay que mantener fiel el depósito de la fe. Entonces, la conservación hace referencia a la fidelidad al depósito, lo que fue recibido. Ahora, si uno se queda solo con este polo, o se va a este polo, se polariza y se queda solo en ese, se vuelve tradicionalista. Y entonces solo es un depósito. Un lugar donde se guardan cosas viejas que poco o nada tienen que decirnos para nosotros. Ahora, lo que Dios quiere es que se conserve, sí, fiel, íntegro, pero también que se transmita. Y la transmisión siempre es dinámica, siempre tiene creatividad y por eso actualidad. O sea, no se trata simplemente de repetir las cosas del pasado, sino las verdades profundas del pasado, decirlas para que sean comprensibles al hombre de hoy. Y eso es lo dinámico y la actualidad. ¿Se entendió? Es muy importante. Ahora, si yo hago actualización sin conservación, no. Es lo que se llama innovación disruptiva. O sea, yo no puedo romper. Vamos a hablar mucho después de la encíclica Lumen Fidei, la joyita, toca muy lindo el tema, pero el Papa Benedicto se ocupó mucho también de este tema, ¿no? Y cuando fue el Concilio Vaticano II, los 40 años, él era el Papa, dijo que acá hubo dos problemas, ¿no? O sea, había una hermenéutica, una interpretación de la discontinuidad y una hermenéutica de la continuidad. No ruptura, hay que leer el Vaticano II en continuidad con toda la tradición de la Iglesia. Algunos no lo aceptaron, vamos a ver, y se provocó el cisma de Lefebvre, y otros ya están en el Vaticano IV, tampoco es lo que la Iglesia pide, ya se fueron ya. Entonces, siempre, esto va a ser siempre tensión. En la historia de la Iglesia siempre hubo tensión. Ojalá podamos un día estudiar un poquito, hacer un curso sobre San Pablo, y en San Pablo se ve muy claro. Eso nos cuesta mucho cuando leemos San Pablo, los Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Cuál fue el primer gran problema de la Iglesia a nivel doctrinal? Si era necesario hacerse judío para ser cristiano. Todo el tema que Pablo habla de la famosa circuncisión, pero con todo lo que significa. A tal punto que tiene que hacer un concilio. El primer concilio fue para hablar, bueno, a ver, los no cristianos, los no judíos, los paganos. Quedó claro que Jesús trajo la salvación para todos los hombres. Esto para un judío es muy difícil de aceptar, porque nosotros somos el pueblo elegido. Y estos, los paganos, son una porquería. Y de golpe a todos. Ay, vayan, hagan discípulos a todos, a todas las naciones. Ahora, ¿tienen que hacerse judíos para hacerse cristianos? ¿O no? Lo que la experiencia demostró, que el Espíritu Santo se derramó directamente aunque no estén circuncidados. Por tanto, si el Espíritu lo hizo, dice Pedro, ¿quién soy yo para impedir? Y los bautizó. Pero fue el primer problema. Entonces, y otra vez, el conservadurismo, la sola conservación o la actualización. Entonces siempre hay tensión.
hasta el día de hoy siempre va a haber tensión un poquito con esto. Pero es normal, digamos. El tema es no polarizarse de un lado y de otro, ¿no? Entonces, el documento mantiene como complementarios los dos ejes. O sea, la revelación es un depósito que se recibió y que tengo que ser fiel, no lo puedo cambiar. ¿Tá? Ahora, esa fidelidad no significa repetición mecánica. Es una fidelidad creativa. O sea, ser fiel a la revelación es comunicarla y hacerla comprensible al hombre de hoy. Y eso es dinámico y es actualidad. O sea, la tradición debe continuar, no se puede frenar. Después vamos a ver un texto de Juan Pablo II. Si se frenó, dejó de ser. Está equivocada. Tiene que continuar. Es dinámica. Cada generación tiene la obligación de transmitir a la generación siguiente la fe. Pero como la cultura va cambiando, hay que buscar nuevas expresiones. ¿Se acuerdan? La nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en su expresión, nueva en sus formas. Eso es fidelidad creativa. Pero no un nuevo evangelio, o sea, el evangelio de siempre. Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y para siempre, pero hay que transmitirlo y comunicarlo de modo creativo, siendo fiel también a la gente, a las generaciones nuevas, ¿no? Y esto, por eso la iglesia siempre genera un poco de ruido hasta que se hace el equilibrio, como que se mueve un poco el barco hasta que encuentre el equilibrio, ¿está? Bien, esto es importante después porque vamos a ir viéndolo. Bien, ¿de dónde viene este término? Por eso el verbo, paradosis es un término griego, ahí está transliterado, que es sustantivo de un verbo que es paradidomi, que significa entregar. Cuando dice que Judas lo entregó, utiliza esto. Entonces, es la entrega, por eso la tradición, lo que uno entrega. Y hay 3 textos de la carta a los Corintios donde aparece esto y es muy claro. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:1, Pablo le dice a los corintios: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones. Acá dice parábolas, tal como yo las he transmitido. Y ahí está el verbo paradidomi. O sea, Pablo felicita a los corintios porque Pablo les transmitió a los corintios lo que él a su vez había recibido. Pero bueno, ustedes conservan la tradición, las tradiciones tal como yo se las manifesté. ¿Tá? Entonces se alegra Pablo que son fieles al evangelio que les predico. Y ahí aparece el término, entonces, no me quiere, no me importa. Qué cosa. Está muy sensible. El otro texto, este está muy bueno porque es la segunda lectura de este domingo de Corpus Christi, que es muy lindo, y reténganlo mucho porque esto es clave. Acá vamos a ver que la transmisión no es solo palabras, no es solo palabras. ¿Se acuerdan del contexto? Que había divisiones en la comunidad de Corintios, porque cuando empezaron a crecer los cristianos, tenían que reunirse, se reunían por casas. El cristianismo fue un movimiento familiar desde que nace, porque fueron echados de la sinagoga, entonces se reunían en casa de familia. Y bueno, de golpe las casas quedaban chicas, entonces tenían que ir a las casas de las personas más grandes. Ahí vienen las basílicas, que eran de los basileus, de los que estaban vinculados a la monarquía, ¿no? Entonces tenían un patio grande, donde se reunía la gente y comía. Después había un patio más chico que era para el personal o los empleados. Claro, esas dos diferencias sociales parece que se mantenían. Cuando Pablo se entera, se enoja un montón. Y si ustedes no están haciendo la cena del Señor, están haciendo cualquier cosa, porque no puede ser. Dice, para entender lo que es la misa, la cena del Señor, Pablo dice que Jesucristo, entonces dice, lo que yo recibí del Señor, esto es clave, lo que yo recibí del Señor, de Jesús, y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. Hay
Ahí está Pablo como apóstol, es cadena en la tradición. Pablo lo recibió del Señor y es lo que le transmitió a los corintios, lo que él recibió del Señor. Claro, no fue directamente. Pablo seguramente lo aprendió en la comunidad de Antioquía, donde era la comunidad donde él, su comunidad madre es la de Antioquía. Y ahí recibió esta tradición, ¿no? Pero venía del Señor Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dice, en la última cena, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, reacción, bueno, está el texto, lo vamos a leer, ¿no? O sea, le transmite las palabras de la Eucaristía. Entonces acá está claro que lo que Pablo recibió del Señor es lo que transmite, y entonces así tienen que vivir y ser fiel a esto. Entonces acá aparecen los términos de parados y de tradición. Pablo transmite lo que recibió, no lo inventó Pablo. ¿No se escucha bien? Bueno, es la humedad, dijeron acá. Gracias por decirlo, voy a tener más cuidado. Pasa que estoy entre... No, me voy a quedar acá. Pero después no puedo jugar con esto y me aburro. Bueno, vamos a seguir. El otro texto, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que Pablo está hablando del tema de la resurrección y entonces transmite el querigma. Cuando pregunta qué es el querigma, se va siempre a estos versículos. ¿Qué hace Pablo? Dice, les he transmitido, ¿ve? El verbo paradidomi, en primer lugar lo que yo mismo recibí. Pablo recibió el querigma y lo transmitió. Querigma es el primer anuncio. ¿Y cuál es el primer anuncio? Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y resucitó al tercer día según la Escritura. O sea, el querigma, la muerte y resurrección de Jesús. Entonces ahí queda claro que Pablo transmitió lo que recibió. Este es el concepto, digamos, de tradición. Claro, la Escritura para Pablo no existía el nuevo, lo estaba haciendo cuando escribía esto. Sí, pero por eso, ahora vamos a ver la diferencia. Pero Pablo transmitió lo que él recibió. Ve que el concepto de tradición está vinculado desde el bajo, siempre, ¿no? Y Pablo transmite lo que recibe. Al estar vinculado con los apóstoles, tiene la garantía entonces de la fidelidad. Entonces, vamos a ver el tema. Jesús mandó a los apóstoles que predicaran el Evangelio a todos los hombres. Vayan y hagan discípulos a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les enseñé. Entonces, la tradición empieza con el Jesús histórico, para usar un término, con Jesús concreto. Él es el que empieza la tradición, porque pide que se transmita lo que Él comunicó. ¿Bien? Entonces, los apóstoles cumplieron esta misión de dos formas. Primero, la tradición oral. O sea, Jesús no escribió nada, más que algunas cositas en el piso. Jesús predicó, dio ejemplos, dio vida. Y esto es lo que se transmite. Entonces, la tradición oral es anterior a la escritura escrita, al texto escrito. Esto ya es claro. Después vamos a ver, este fue un problema que se armó con Lutero, con los reformados. Después voy a explicar un poco el tema. Hoy en día, el otro día se cumplen 30 años del acuerdo luterano católico, los festejamos celebrando ahí en José Cepaz un acto ecuménico, porque ellos ya se aceptan. Después, gracias a los estudios bíblicos, está claro que la escritura, la Biblia, es una tradición puesta por escrito. No se puede contraponer escritura y tradición. Primero se transmitió oralmente y después se puso por escrito. Eso ya lo aceptan todos. Después hay un tema entre tradición con mayúscula y tradiciones con minúscula, y ese es el problema hasta el día de hoy. Bien, entonces los apóstoles, dice el concilio de Iberbum, con su predicación, con su ejemplo, con sus instituciones. ¿Ves? Instituciones son los sacramentos, por ejemplo.
cuando instituyen presbíteros. O sea, no solo con palabras, sino con todo lo que hacen, van transmitiendo lo que a su vez aprendieron de Cristo y lo que a su vez el Espíritu Santo les enseñó. Entonces, esto es lo que se llama la tradición oral o tradición apostólica, porque comenzó con los apóstoles. Esa es la tradición apostólica. Y después dice, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está de verbo. Otros, los apóstoles, después, ya me voy por la rama, pero bueno, a la hora de establecer cuáles son los evangelios auténticos, que llamamos canónicos, o sea, los que están en regla, los primeros cristianos tenían, porque hay otros evangelios que se llaman apócrifos. No lo crean a lo que dicen la televisión, porque dice cada golazo. No, la iglesia no los esconde, los tengo todo en un libro. No es mentira que se esconden. Simplemente hay de todo. Algunos son súper ortodoxos de la fe, otros son heréticos. Pero la iglesia se quedó con estos 4 evangelios por unos criterios muy sólidos. Primero, la fe. El primer criterio de canonicidad es la fe. Estos evangelios expresaban la fe de la iglesia, entonces la fe fue el primer criterio de apostolicidad, de canonicidad. Y el segundo criterio importante fue justamente el origen apostólico. Por eso siempre se vincula un evangelio a un apóstol, o que ese es discípulo. Mateo por Leví, el evangelista, pero que se lo vincula al apóstol. Lucas se cree que es discípulo de Pablo. Lucas, discípulo de Pablo. Marcos está vinculado a Pedro, escribe la predicación de Pedro en Roma, y Juan a Juan. De que siempre se buscaba vincularlo a un apóstol. Los apócrifos, a propósito, de todo enganchado. Tenía apócrifo de Judas, apócrifo de Mateo, apócrifo de Tomás. Siempre se buscaba un apóstol. Y el tercer criterio, el uso litúrgico. El uso que se hacía en la liturgia, justamente porque expresaba la fe de la iglesia, porque venía de los apóstoles, se usó en la liturgia. Y entonces ese es el tercer criterio de canonicidad, de estar en regla, que la iglesia en su liturgia lo usaba. Pero bien, apunto mucho a eso. Entonces, primero está la tradición oral, que es previa históricamente. O sea, durante 30 o 40 años existió solo transmisión oral. Se calcula más o menos que, bueno, en realidad el primer escrito del Nuevo Testamento es del año 50. Sí, que es la primera carta a los tesalonicenses. Esa la escribe Pablo en los años 50 y hay datos como para ubicarla en ese momento, ¿no? Y ahí comienzan las cartas de Pablo. Y el primer evangelio aproximadamente años 68 o 70. Entre esos años, entre el 50 y el 90, se fue haciendo la composición del Nuevo Testamento. Y si vamos a la muerte de Jesús en el 23, por eso hay 20 o 30 años de tradición puramente oral hasta que se ponía por escrito. El tema fue que empezaron a morir los apóstoles y entonces, para que no se pierda, había como apuntes sueltos y se juntaron. Ya veremos el número 19 de Dei Verbum, habla de cómo es el origen de los evangelios. O sea, hay un número entero que pone 3 momentos en la formación de los evangelios, la composición. Bien, entonces estos son los conceptos claros. Jesús mandó predicar, transmitir, pero no solo palabras, sino todo, la vida, la institución, todo. Los apóstoles predicaron, formaron iglesias, crearon comunidades, todo eso es tradición. Y en cierto momento, después se puso por escrito todo lo que estaba ahí transmitido y entonces empieza a surgir el Nuevo Testamento en la Escritura. Bien. Dice el documento de Dei Verbum, esta tradición o la
escritura de ambos testamentos son el espejo en el que la Iglesia peregrina contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta el día en que llega a verlo cara a cara como Él es. Se han puesto poéticos los padres conciliares, ¿no? Tradición y escritura, cuando dice escritura, antiguo y nuevo, es el espejo donde la Iglesia ve el rostro de Dios, la revelación. Y lo mira ahí hasta que lo pueda ver cara a cara en el cielo. Pero nos está diciendo que quiero encontrar a Dios, tengo que ir a buscarlo en la tradición de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí está el rostro de Dios, porque ahí Dios se dio a conocer. Es como un espejo que refleja el rostro de Dios. ¿Está? Bien. Hay algunas distinciones que hay que hacer. Esto ha hecho que corra mucha agua bajo el puente. Una cosa es tradición apostólica o tradición con mayúscula, y otra cosa es la tradición o costumbres eclesiales. A ver, las dos son necesarias y se van a dar siempre. Igual que pasó con las revelaciones privadas, siempre la Iglesia tiene que estar reformándose, porque se le meten tradiciones que no están de acuerdo con la tradición. Este fue el problema de Lutero. O sea, pasa que él mezcló el trigo y la cizaña y no supo esperar. En tiempos de Lutero había un papa que no era ningún ejemplo de vida, Julio II, que vendía indulgencias y hacía otras fechorías. Entonces Lutero se rebela contra eso. Era un monje agustino muy piadoso, pero excesivamente escrupuloso, ¿no? Muy de agustiniano, pero claro, veía cómo vivían los cardenales, cómo vivía el papa, veía todo y no supo distinguir. Y metió todo en la bolsa. Y entonces negó todo y dijo, sola escritura. No, es que sin la tradición la escritura no se puede entender. Y siempre va a pasar. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero en un momento de la historia de la Iglesia dijeron, bueno, Jesús resucitó el domingo a la mañana, así que no hay misa a la tarde, solo misa a la mañana. No sé a qué papa se le ocurrió eso. Bueno, el Concilio Vaticano dice, para un poquito, la liturgia, la vigilia pascual es la madre de todas las vigilias, de la fiesta por excelencia. Y hay testimonios del siglo II, III. Está el diario de Egeria, que era una viuda con plata, que se dedicó a viajar. A veces las viudas con plata hacen eso. Y escribió un diario y cuenta cómo en Jerusalén celebraban el Domingo de Ramos, la vigilia pascual. O sea, los cristianos se reunían porque venían del judaísmo. Para los judíos, el día domingo empieza cuando a la luz, digamos, luz natural, no se puede distinguir entre un hilo azul y un hilo negro. Así, para ello establecen que el viernes empieza el Shabbat. No sé si cuando estuve en Israel te llama la atención, pero a la tardecita del viernes para todo. Y a la noche del sábado empieza todo a funcionar de vuelta. Los ascensores los ponen automáticos porque no puede apretar el dedo. Ellos fue lo que inventaron la cocina, que se prende sola. Yo tenía unos vecinos cuando éramos chicos en el edificio y eran judíos y veíamos cómo dejabas toda la comida preparada el día viernes porque el sábado no se puede cocinar. Entonces dejaban toda la comida preparada. Pero bueno, el día, como dice el libro, ya veremos el Génesis, atardeció y amaneció. El día lo cuentan de tarde en tarde los judíos. Y de otra forma, los romanos en cambio tienen las 12, tercia, nona, sexta, sexta, nona, etc. Entonces, para los cristianos el domingo, el día del Señor, empezaba el sábado a la tarde. Pero bueno, a algunos se le ocurrió que no, y puso la misa el domingo y sacó la vigilia pascual, la restableció el Concilio Vaticano II. Ve, acá hay una tradición con minúscula que iba en contra de la tradición con mayúscula. Digo porque en la liturgia se expresa mucho estas tradiciones que no están de acuerdo con la tradición, entonces a veces se van colando. Acá somos todos jóvenes, pero bueno, algunos no sé si han revivido la misa con los catafalcos, esas cosas.
A mí me la contaron. Nunca celebré eso. Pero bueno, cuando la misa se celebra solo cuando era por un difunto y ponían un simulacro de cajón, que era un catafalco, y tapaban todas las cosas. Bueno, no tiene nada que ver. Por ejemplo, ahí, ¿cuál es el problema? Y que se perdió la fuerza de la resurrección. Por eso están contando tanto recuperar la Pascua y que seamos cristianos alegres, porque era todo el acento en el Viernes Santo y todo. Ves que hay tradición, ahora es imposible vivir la fe sin tradiciones. O sea, la fe pura así no existe, siempre se incultura. Y al meterse en una cultura agarra algunas cosas. Entonces siempre hay que estar purificándolas. Por eso la frase Ecclesia sempre reformanda. La iglesia siempre tiene que estar reformándose, o sea, volviendo a los orígenes y recuperando lo original, ¿no? Realmente la fe más auténtica. Y esas costumbres o tradiciones están bien, siempre y cuando uno sepa distinguirlas, o sea, qué es lo esencial de la fe y cuáles son costumbres que se van transmitiendo, ¿no? Digo, algunas de estas costumbres están bien. Qué sé yo, en un tiempo, eso me lo contaba mi papá, que tenías que, el ayuno para la misa era del día anterior y se te desmayaban todo en misa. Exactamente, sí. Y, era un problema para las primeras comuniones. Las primeras comuniones, se desmayaban todos los pibes. Bueno, a ver, San Pablo dice en la carta a los Corintios, que es la que vimos, que uno tiene que examinar su conciencia antes de comulgar. Entonces, bueno, hay que tener una preparación espiritual, pero, digamos, me parece que no tiene nada que ver eso de que el ayuno es un medio para prepararse espiritualmente y tomar conciencia de que voy a comulgar, pero no es un requisito material de la noche anterior. A ver, Jesús instituye la Eucaristía en la cena. O sea, vamos a veces, ve estas cosas, no sé de dónde vino eso. Bueno, alguien quiso ayudar, y esas son tradiciones con minúsculas, que no hay que confundirlas con la tradición. Ahora, somos seres encarnados, vivimos una cultura y siempre las cosas tienen folclore, y no está mal. Los evangelios apócrifos, ¿qué son? Folclore. Hay muchas lagunas en el evangelio. Por ejemplo, ¿cómo fue la infancia de Jesús? Entonces, alguna gente muy imaginativa empezó a imaginarse las cosas que hacía Jesús de chico, que jugaba con el barro, soplaba y hacía palomas que salían, qué sé yo, así serio, que cuando iba con María y José, las palmeras se inclinaban, qué sé yo, todo eso está mal, no, pero no es tradición pura, ¿entienden más o menos? Entonces, no hay que confundir las tradiciones eclesiales con la tradición. Hay gente que se apega a esto y se olvida de esto. Entonces siempre se va a vivir, o sea, es como que pensar que nunca se nos va a ensuciar la olla. No, bueno, hay que rasparla, limpiarla un poquito y seguimos. Entonces la iglesia siempre está haciendo discernimiento de que ciertas costumbres o tradiciones sean de acuerdo a la tradición y no se desvíen. ¿Está? Bien, entonces eso quedó claro para distinguir. Cuando hablamos de transmisión, estamos hablando de la transmisión de la fe. Ahora después vamos a ver cuáles son los 4 elementos fundamentales de la tradición. Ah, no, para acá. No es mi día. Bien, segundo, tiene que ver con lo que dijimos antes, una tradición pasiva y una tradición activa o transmisión activa. A ver, los dos polos que decíamos antes. Primero, hay que escuchar, o sea, hay que recibir. Pablo que dice, yo primero recibí y después transmití. Entonces hay un momento pasivo de recepción que es primero fundamental e ineludible, sí o sí tiene que estar, si no digo mis ideas. Entonces primero, auditu fide se llama, la escucha de la fe. No tengo que escuchar la tradición, tengo que ir a la fuente de la tradición. Ahora, requiere también que la transmisión sea activa, lo que yo dije que era activa. No hace falta decir lo mismo, pero hay que enseñar lo mismo en cuanto a la esencia, a la sustancia, ¿no? Ese es el tema. Por eso también la tradición tiene que ser activa. O sea, yo tengo que transmitir lo que recibí. Esto de ser misionero es eso.
cuando dice que la iglesia es misionera por esencia, es que yo lo recibí y tengo una obligación de transmitir. O sea, me tengo que sentir obligado en transmitir lo que recibí. Es como algo que me quema adentro, dice Jeremías, y lo tengo que decir. Pablo dice, ay de mí si no evangelizo. No puedo no evangelizar, no me puedo guardar esto, dice Pablo. Tengo que comunicarlo, ¿no? Ese es el origen de la misión. Por eso tiene estas dos dimensiones que tienen que equilibrarse. No, estamos formando para misionar. Y bueno, cuando llega con bastón, ahora vamos a misionar. ¿No se acuerdan? Bien. Por eso ahí sacó Aparecida. Yo escuché una, ahí da para todo, ¿no? Fue una charla de casi 40 minutos sobre si era discípulos y misioneros o discípulos misioneros. Tanto lío por una I. Pero bueno, parece que, porque primero vamos a ser discípulos y después cuando estemos bien formados vamos a ser misioneros. Aparecida sacó la I. Discípulos misioneros. En la medida que recibo, decía Juan Pablo II, la fe crece cuanto más la doy. Cuanto más comunico la fe, más me crece. Bien, es otro mecanismo. Y después, bueno, es muy lindo, después vamos a ver, ¿no? Siempre la relación entre María y la iglesia, ¿no? Hay que mirar, para entender las cosas hay que mirar siempre a la Virgen y entendemos las cosas, o la Virgen nos hace entender, ¿no? Pero entonces, María como madre fue receptora y transmisora de la vida de Jesús. Primero lo recibió, consintió, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, concibió y después lo dio. O sea, la iglesia como madre recibe y dona las dos cosas, ¿no? Entonces la iglesia justamente es receptora y transmisora de la vida de Cristo que habita en ella. O sea, siempre para entender la iglesia, María espejo de la iglesia, decían los padres, ¿no? Para entender a la iglesia hay que ver a la Virgen, a María. Entonces la iglesia tiene la misma misión de la Virgen, recibir a Jesús todo el tiempo y darlo. Jesús como la vida, está el tema. Entonces siempre es bueno clarificar estos conceptos, porque si no después nos hacemos un poco de confusión. Lo que transmitieron los apóstoles, ¿qué implica? Y todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Esto dice el concilio. ¿Qué es lo que transmitieron? Estamos hablando de cómo se transmitió. ¿De quién lo transmite? Para la iglesia, ¿no? ¿Y qué transmite? Y todo lo necesario para la salvación, ¿no? Para que el pueblo viva santo. Entonces la iglesia, en su doctrina, en su vida, en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Estos son textos del concilio, ¿no? Por eso el sujeto de la tradición de la iglesia. Vamos armando el rompecabezas. Tenemos la revelación, Dios que se quiere comunicar, ¿no? Tenemos la tradición. Esa revelación o comunicación hay que transmitirla viva. Y bueno, pero el otro pieza clave de este juego de ajedrez es la iglesia. La iglesia es el sujeto de la tradición, no por sus méritos, sino por el Espíritu Santo que está en ella, que es también el otro de la tradición común, ¿no? Entonces la iglesia es el sujeto. O sea, cuando decimos los apóstoles es la iglesia. Entonces los apóstoles reciben, los apóstoles fundan comunidades. En esas comunidades transmiten, o sea, la palabra, la enseñanza de Jesús, los sacramentos, la gracia, todo, la oración. Y esa es la iglesia, en la medida que vive, transmite. Ahora vamos a ver sobre este tema, pero es, digamos, la intuición más luminosa, ¿no? de este capítulo 2 de Dei Verbum, ¿no? Porque así como la revelación no era conceptos, sino una persona que se dona, bueno, la tradición también es algo vivo que se transmite. Por eso incluye, veremos, la Eucaristía, que es una persona que se dona, eso es Eucaristía, ¿no? Entonces, esto es importante. Y la iglesia, por eso cuando ofrece la Eucaristía, ofrece lo mejor que tiene y ofrece todo lo que tiene
todo lo que es, todo lo que cree. O sea, todo lo que es y todo lo que cree. O sea, con todo, con todo. Y en esto se respetan las condiciones también del lenguaje humano. Ya vimos, ¿se acuerdan que una palabra clave que apareció en el encuentro pasado era la de testimonio? Cuando hablamos de la fe es testimonio. Entonces, yo doy testimonio con lo que soy y con lo que creo. Si no, no llega. O sea, no vale que yo hable y después haga todo lo contrario. Como decían de chico, borro con el codo lo que escribí con la mano. Por eso la Iglesia, con todo lo que es, con todo lo que cree, con todo lo que hace, mantiene viva esta tradición. Y también está diciendo que donde quiere buscar el rostro de Jesús, el rostro del Padre, en la Iglesia. Es la misión que tenemos como Iglesia. La gente tiene que venir a buscar a Dios y nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la gracia de Dios, los sacramentos. O sea, encontrar ahí, ¿no? Por eso, ser sujeto de la tradición es una gracia inmensa y una grandísima responsabilidad. Y es por qué existe la Iglesia, es para eso. ¿Por qué existe la Iglesia? ¿Para qué existe? Justamente para transmitir, para evangelizar. Dios eligió esto. Yo cuando daba las clases de Pentateuco, cuando doy lo de Abraham, siempre tocaba este tema, ¿no? Porque Dios, ¿qué hizo? Dios eligió a Abraham, ¿no? Y le dice, que sé tú una bendición. El que te bendiga será bendecido, el que te maldiga será maldecido y tú serás una bendición. Ahí Dios eligió a una persona, una tribu, un clan, un pueblo, para comunicarse. ¿Por qué no se reveló a cada persona individual? No lo sé. Podemos, cuando lleguemos al cielo, discutirlo. Pero Dios eligió comunicarse a través de hombres. Por eso la Iglesia, como la suegra, es un mal necesario. ¿Quién te cuida a los chicos cuando salen? Bueno, son todas suegras. No, pero la otra es. La otra no suegra. La mala es la de él. No la de tu hijo o tu hija, sino la de tu yerno. Pero bueno, o sea, este es el tema, ¿no? Ahí hoy traje, después vamos a ver este documento, no me quiero ir sin terminar de ver algunos temas de Lumen Fidei, esta encíclica que se fue a 4 manos. El Papa Francisco la encontró ya bastante escrita y es verdad, tiene mucho de... Yo soy un gran seguidor de Benedicto y tiene mucho de Benedicto. Entonces Francisco le dio un poco un tinte más pastoral y la salió. Pero acá cita a Rousseau, dice, ¿por qué tantas personas entre Dios y yo? ¿No sería mejor que yo solo me arregle con Dios y ya está? Pero bueno, a ver, a decir que la revelación histórica es que aceptamos las decisiones de Dios en la historia. De hecho, en el Evangelio de Juan le pregunta, ¿por qué no te manifiestas a todos? ¿De acuerdo? ¿Y qué contesta Jesús? O sea, lo leímos hace poquito. Lo leímos en Pascua, creo que el 6º domingo de Pascua. Dice, si alguno me ama, cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué no te manifiestas a todos? Y Jesús dice, si alguno me ama, iremos a Él y haremos morada en Él. O sea, que no nieguen eso, pero ahí se va a personalizar la revelación, pero siempre se da en la comunidad. Cuando fue el Evangelio de Tomás, es claro. Se apareció Jesús resucitado y Tomás no estaba. Hay que estar, cuando 8 días después está Tomás, hay que estar en la comunidad para tener el encuentro personal. Pero el encuentro personal no se da fuera de lo eclesial, en sentido teológico del término, ¿no? O sea, la fe es esencialmente comunitaria. Y por eso el Papa acá, ahora vamos a ver, lo vincula con una familia. Es muy claro el ejemplo, ahora vamos a poner el ejemplo. Pero bien, llegamos entonces al otro concepto. Iglesia es inseparable de tradición, como lo es también el del Espíritu Santo. Bien, ahí entramos. Bien, el capítulo 3 de Lumen Fidei, Luz de la Fe, que fue la primera encíclica que escribe el Papa Francisco al final del año de la fe, ¿no? En 2013.
sí, 2013. Dedica el capítulo 3 a el tema de la transmisión y pone justamente el texto de Corintios, de Pablo. Transmito lo que he recibido, ¿no? Está mal hecho el PowerPoint porque son muchos textos, perdónenlo, pero pasa que se pone una sola frase y está tan bueno, cada palabra no lo pudo recortar. Pero bueno, quiero poner algunos textos y se los explico. Después si pueden leer el capítulo 3, ¿no? Dice la transmisión de la fe, eso, la transmisión de la fe, en eso estamos. Sí. El 13. No, perdón, ahí. Esto es 1 Corintios 15:3, es la cita que pone el Papa, el capítulo 3, Cap. No, Cap no es capitán, sino capítulo. La transmisión de la fe, que brilla para todos los hombres en todo lugar, pasa también por coordenadas temporales de generación en generación, igual que la revelación. Temporales. La fe se transmite de generación en generación. Y puesto que la fe nace de un encuentro que se produce en la historia, e ilumina el camino a lo largo del tiempo, tiene necesidad de transmitirse a través de los siglos. Y mediante una cadena interrumpida de testimonios, llega a nosotros el rostro de Jesús. Justamente nosotros vemos a Jesús con los ojos de los evangelistas. Por eso son 4, porque es una riqueza. Marcos ve algunos aspectos de Jesús, otros su humanidad, y los contrastes. Mateo lo ve más como Kyrios, como Señor, como Maestro que enseña. Lucas lo ve más como la misericordia obrando, por eso pone las parábolas, como misionero itinerante que camina. Jesús está siempre en camino en Lucas, ¿no? Y Juan más bien es contemplativo, ¿no? Lo ve más como el Señor glorioso que sigue obrando en la iglesia. Ve que cada uno da una mirada, o sea, exactamente, pero claro, nosotros creemos en el testimonio de los apóstoles en el fondo. El testimonio de Dios, pero también el testimonio de los apóstoles, porque por medio de ellos nos llega a nosotros el rostro de Jesús, ¿no? Esa es una hermosa definición de lo que es la tradición. Bien, ¿qué más dice? Y ahí hace preguntas el Papa, que son las mismas que lo hicimos nosotros. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo podemos estar seguros de llegar al verdadero Jesús a través de los siglos? Es la pregunta que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo estamos seguros de que es el verdadero Jesús el que llega a nosotros hoy? ¿No? Bien, este es el tema, está la cuestión. ¿Y cómo responde? Dice, si el hombre fuese un individuo aislado, si partiésemos solamente del yo individual que busca en sí mismo la seguridad del conocimiento, esta certeza sería imposible. Si yo pienso que yo solo puedo conocer por mí mismo, no hay forma. Está medio de moda. Soy agnóstico. Significa en griego el alfa privativa, o sea, agnosis, o sea, no soy ateo. El ateo niega la existencia de Dios. El agnóstico dice no se puede conocer a Dios. No sé si existe o no existe, no sé si Jesús es Dios o no es Dios. Se queda, digamos, en una indefinición, ¿no? Como que no se puede conocer, ¿no? Pero en el fondo el agnóstico es un tipo individualista, está cerrado en sí mismo, ¿no? Entonces yo digo que solamente con mi yo voy a poder conocer, no puedo ver por mí mismo lo que ha sucedido en una época tan distante de la vida. O sea, lo que decía Tomás, si no lo creo, no lo veo, estamos locos, porque no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué queda? Dice el Papa, esta no es la única manera que tiene el hombre de conocer. La persona vive siempre en relación. Proviene de otro, pertenece a otro, su vida se ensancha en el encuentro con otros. Incluso el conocimiento de sí, la misma autoconciencia es relacional y está vinculada a otros que nos han precedido. En primer lugar, que nos han dado la vida y el nombre. Es verdad, la psicología dice que yo me conozco, la autoconciencia es por el yo a través
tema, ¿qué pasa si Robinson Crusoe? ¿Qué pasaría con un chico? Lamentablemente no sobrevive, pero un chico que se queda solo en la isla. Tarzán ya llegó, después tuvo con los monos, pero con esa otra cosa. Pero, a ver, la autoconciencia, yo me descubro a través del tú. Y yo me conozco siempre como relación. Si es falso que mi mente aislada pueda descubrir la verdad. O sea, hoy incluso se habla mucho de la academia, de la sociedad científica, la necesidad para conocer el tipo. Hoy se habla de interdisciplinaridad, transdisciplinaridad. Entonces, una persona sola no puede saber todo. Hay que juntarse entre otras disciplinas, hay que trabajar con ella, realizar la distinta disciplina. O sea, se da cuenta que ya por eso solo no puede. O sea, también humanamente el conocimiento depende de otro. Acuérdense el ejemplo que puse la semana pasada. Yo le pongo una pastilla que dice que no es el colesterol. Bueno, yo eso lo sé. Estudio en el laboratorio, estudio en el médico, hizo un experimento. Pero es un acto de fe. Yo no hice un experimento para saber si eso es verdad o no. Entonces, ese es el problema. Entonces, es falsa esta actitud, digamos, racionalista, el lenguaje mismo, la palabra circunstancia, la realidad, nos llega a través de lo guardado en la memoria de Dios. Hago paréntesis, ya en el momento de hablar, porque son temas culturales que son muy, hay que tenerlos claros, ¿no? Hoy, uno de los grandes temas culturales, ¿cuál es? Es el tema del don. Hay incluso filósofos jesuitas, Paul Schiffer, de la Gregoriana, y todo el tema de la filosofía del don. ¿Qué significa esto? A ver, la clave es, en la vida, ¿soy primero o soy segundo? ¿Qué significa eso? ¿Soy primero que todo comenzó conmigo? Soy segundo significa que yo la vida la recibí. Para mí es evidente que somos segundos. Hay una hermosa oración de San José que se me enseña a ser segundo. A ver, ¿quién de nosotros eligió vivir? ¿Quién de nosotros le dijo a su papá, a su mamá, tengan relación y concíbanme? En cierto momento yo asumí la vida y me tengo que hacer cargo de mi vida, pero la dimensión del don es primaria. Tengo una certeza, yo la vida la recibí. Entonces no puedo ser protagonista absoluto. Y sigo, por ejemplo, no quiero hacer polémica, pero la recibí con cromosoma XX y con un montón de cosas culturales, un lenguaje, como dicen. O sea que hay un montón de cosas dadas que son mías. Sin duda que hay construcción cultural sobre este tema. Pero en el fondo, con todo el tema de la tecnología de género y todas estas cosas, en el fondo hay una no aceptación del todo. No hay nada dado. Todo comienza conmigo, yo elijo ser lo que quiero ser, como quiero ser. En que tenés que ser libre de elegir, pero fíjate primero lo que recibiste y construís sobre lo dado. No sé si entiendes. Pues el tema del don es muy fuerte. Y en el fondo es el cortocircuito entre el que tiene una concepción creyente y no de la vida. El creyente sabe que existe porque Dios lo creó. Entonces primero está el don. La vida es un don. Entonces lo fundamental en la vida es donarse, lo más perfecto sí es continuar este don para que otros tengan vida. Bueno, ahí está, aquí está ese tema, ¿no? Y acá tiene que ver también. Lo que nos está haciendo decir el Papa es, fíjate, vos creaste tu lenguaje. No, lo recibí. Vos te diste nombre a vos mismo. No, me pusieron el nombre. Bueno, entonces hay un montón de caracteres, de cosas que son recibidas. Y esto en el fondo es transmisión, o sea, en el fondo es tradición. A nivel humano hay muchas cosas que aprendemos por tradición, muchísimas. Hablar, entre otras, cómo comer, cómo sentarse, cómo pararse, cómo pedir, o sea, muchísimas cosas que las hemos recibido. Y eso es tradición humana. Entonces, no se puede usar ese argumento de que uno tiene que creer todo, ¿no? Dice, el conocimiento de uno mismo solo es posible cuando participamos en una memoria más grande.
Y ahí va entonces el ejemplo que pone el Papa de la familia. Lo mismo sucede con la fe, que lleva a su plenitud el modo humano de comprender. Dice, el pasado de la fe, aquel acto de amor de Jesús que ha hecho germinar en el mundo una vida nueva, nos llega en la memoria de otros, de testigos, conservado vivo en aquel sujeto único de memoria que es la Iglesia. O sea, la Iglesia guarda en su memoria justamente esto y transmite esta memoria. Fíjese que cuando te preguntan quién somos, bueno, me llamo tal, el nombre me lo dieron. En la Biblia, fíjese que en la cultura antigua como la Palestina, una persona se definía por el padre, no es este el hijo de José, de María, y por el gentilicio de Nazaret. En la zona rural todavía se dice Juan de Armstrong, Pepe o el hijo de. No hay. Las personas se definen por de quién es hijo y el lugar donde uno vive. Y son todas cosas que uno ha recibido, ¿no? Entonces, esta memoria, y una familia transmite a una persona la memoria. Entonces, yo en casa escuché la historia de mi abuelo, que vinieron de Italia. Esa es la memoria que una familia transmite y hace a mi identidad. Por eso yo estoy muy interesado, hoy que está tan de moda el árbol genealógico. Quiero saber de dónde vengo, cómo es mi tradición personal. Es eso. Y bueno, la Iglesia es lo mismo en el orden de la fe. La Iglesia es una madre que nos enseña a hablar el lenguaje de la fe. Así como la familia te enseña a hablar, la Iglesia te enseña con la catequesis el lenguaje de la fe. San Juan en su Evangelio ha insistido en este aspecto, uniendo fe y memoria, asociando ambas a la acción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les recordará todo. El Espíritu Santo hace que esa memoria sea viva, y entonces es una familia que transmite la memoria. Esto es muy bueno. Yo se lo escuché, me acuerdo, en una charla en círculos bíblicos, ¿no? Cuando uno lee sobre todo el Antiguo Testamento, bueno, Pablo nos lo dice de Cristo también, ¿no? Pero, a ver, Adán es mi padre en la fe, dice Pablo. Entonces yo, conociendo la historia de Abraham, me conozco a mí y mis tentaciones en la fe y mi lucha por la fe. O sea, cuando uno logra leer la Biblia como la historia de nuestros antepasados, y el pecado de Adán que me toca, y la fe de Abraham que busca a Dios, ¿no? Y toda esta la providencia de José, uno empieza a ver que es la propia historia que se transmite. Y cuando la hago cultura y la hago vida, ahí me vuelvo creyente. Cuando me apropio de esta historia, la Biblia es una historia de salvación, pero forma parte de mi historia de salvación. O sea, hay que transmitirla, contarla como la propia historia, ¿no? De nuestra vida y de nuestra salvación. Por eso es tan importante, ¿no? Para entender la Escritura como esto, ¿no? Bien. Entonces, fíjese que el Espíritu Santo es la otra pieza del ajedrez. Revelación que tiene que transmitirse. Hay un sujeto que la recibe y la transmite, que es la Iglesia, y hay una gente que da fuerza y le da la fidelidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les recordará todo y les enseñará todo cuanto dije. El garante de la fidelidad, de la transmisión, de la tradición, es el Espíritu Santo. Ese es el tema. Pues es una cuestión de fe, en el fondo, que se puede argumentar racionalmente también, ¿no? Cuando ya en el siglo II, III salían las primeras herejías, y siempre las herejías atacan la tradición, la transmisión, la quieren dejar en el pasado, y no impiden que continúen. Y San Irineo le contaba con la lista de los papas, como diciendo, ¿de dónde venimos? Bueno, de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, todos los del canon primero de la misa. O sea, nosotros podemos, está en San Pablo Extramuro, está toda la lista de los papas, de Pedro hasta acá, ininterrumpida, más allá de la santidad o no de algunos de ellos, pero es la cadena ininterrumpida hasta nosotros hoy. Es lo que se llama la sucesión apostólica. O sea, eso
es como la base humana, pero la garantía la del Espíritu Santo, ¿no? Por eso el tema de la tradición o transmisión. Bien, dice el número 40, la Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su memoria. ¿Quién nos recuerda con qué interés el papá o el abuelo te contaba la historia de cuando vinieron las cosas? Si es así. O sea, es una familia que cuenta el contenido de su memoria, ¿no? Y cómo hacerlo de manera que nada se pierda, o más bien que todo se profundice cada semana en el patrimonio de la fe. Y esto es mediante la tradición apostólica, conservada en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, con lo cual tenemos contacto con esa memoria fundante. O sea que alguien quiere conocer la revelación, tiene que meterse en el río de la tradición. Y eso está en la Iglesia. Que ese es el problema, ¿no? Que a veces en la Iglesia, en vez de ser vidrio, somos refractarios, ¿no? O sea que ahí está el problema. Porque el portero nos trató mal, nos fuimos enojados y no hablamos con el dueño de casa. Ese es el problema. Pero en realidad, el servicio de la Iglesia es poner a cada persona en contacto con la revelación que está ahí transmitida como viva. Si uno me ama, mi Padre lo amará, iremos a Él. Y Él va a tener que tener el mismo encuentro personal con Jesús que tuvieron los apóstoles en la fe. Se trata de eso. Si la fe es un encuentro, bueno, tenemos que tener un encuentro personal con Jesús que tuvieron los apóstoles. Igual como decía la samaritana. Ya no creemos, ¿se acuerdan que cuando fue a la samaritana hay un hombre que me dijo todo lo que hizo? Ya no creemos por lo que dice ella, nosotros ya hemos visto y oído, ahora creemos por nosotros mismos. Bueno, la samaritana fue la transmisora, pero después cada uno hizo su propio y personal acto de fe. Como afirma el concilio, esto es Dei Verbum. Lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa, para una vida de fe creciente del pueblo de Dios. Así la Iglesia, con su enseñanza, con su vida, con su culto, conserva y transmite las dos cosas a todas las edades lo que cree. O sea, no es simplemente, digamos, es la Iglesia en la medida que vive, transmite. ¿Qué es lo que hace un creyente? En la medida que vive la fe, transmite. Y transmite con pequeños gestos, a veces con muchas cosas que se van dando. Entonces, por eso no hay que reducir, así como no reducíamos la revelación a dar verdades, tampoco la tradición es mantener verdades. Entonces, cuanto más fiel soy, cuanto esas verdades más se conservan como están. Pero si no te dan vida, no sirve. La letra mata, el espíritu da vida, ¿no? Por eso es importante. Entonces, lo que la fe necesita es un ámbito, esto es la Iglesia, en el que se pueda testimoniar y comunicar la fe. Entonces, para transmitir un contenido meramente doctrinal, una idea, quizás sería suficiente un libro o un mensaje oral. Pero lo que se comunica en la Iglesia, lo que se transmite es su tradición viva. Es una luz que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que toca a la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad, su afectividad, abriendo las relaciones vivas en la comunión con Dios y con nosotros. ¿No? Esto está perfecto. Yo pensaba, más o menos, primero que las catequistas les gusta hacer todas dinámicas, esto, yo siempre las dejé hacer, no tengo problema, no me sale. Pero acá hubiera sido, bueno, la tradición, se puede decir, bueno, a ver, hagamos un ejemplo de tradición. Entonces agarra la Biblia y se la va pasando. No es tradición. La tradición es cuando ni siquiera te leo la Biblia, tampoco es tradición. ¿Qué es tradición? Cuando yo leí la Biblia, esa palabra me tocó el corazón, creí, cambié de vida y te doy el testimonio de mi fe. Eso es tradición. No es pasar un libro ni un catecismo, sino es comunicar una vida, testimonio. Y bueno, que la tradición, igual que la revelación, también tiene que transmitirse por testimonio. Entonces la Iglesia mantiene esa tradición con todo lo que hace, sin duda con la enseñanza y la catequesis, pero también con la liturgia, con lo que celebra, con lo que vive, con todo mantiene viva esa tradición, con ese desafío que hoy se ha vuelto muy actual, y por eso se hizo el concilio, por eso se hacen los sínodos. ¿Por qué? Porque del otro lado
está el receptor y me tiene que interesar. En los fundamentalismos, tradicionalismo se cierran. Nosotros vamos a ser fieles a esto, el mundo que reviente. No es la idea de Jesús. Estaría desesperado por que ese mundo se escuche. Y tengo que escuchar yo a ese mundo para ver lo que piensa, los interrogantes, las cuestiones y poder transmitirlo. Si no, estamos siendo infieles a la misión. No nos podemos aislar, ¿no? Tenemos que comunicar esta tradición a este mundo, como hicieron nuestros antepasados. Está muy difícil, sin duda. En la Edad Media se logró, si se quiere, que el Evangelio permeara con todas las limitaciones, también había pecado, ¿no? Pero que permeara mucho las estructuras políticas, económicas, etc. Bueno, ahora no, después vino la revolución y se fue cortando, bueno, pero hay que volver a insistir con eso, ¿no? No puedo reproducir lo anterior si tengo que hacer lo mismo que hicieron los medievales, que evangelizar la cultura. Bien, pero no era en el medioevo, sino en la posmoderna que no sabemos para dónde va. Pero bueno, insisto en esto, ¿no? Por eso no es solamente transmitir un libro o un mensaje, es una vida que se comunica, es una luz que nace del encuentro, por eso es un testimonio, ¿no? Eso es muy importante, lo que es la tradición, ¿no? Y dice que para transmitir riqueza hay un medio particular que pone en juego toda la persona: cuerpo, espíritu, interioridad y relaciones. Y este medio son los sacramentos. Por eso ahí está toda la persona. Los sacramentos interviene el cuerpo, el espíritu, la interioridad, ¿no? En ellos se comunica una memoria encarnada, ligada a los tiempos y lugares de vida, asociada a todos los sentidos, implica a la persona como miembro de un sujeto vivo, de un tejido de relaciones, ¿no? Por eso los sacramentos son siempre celebraciones comunitarias, ¿no? Y dice que la fe tiene una estructura sacramental. El despertar de la fe pasa por el despertar de un nuevo sentido sacramental de la vida del hombre y de la existencia cristiana. ¿Qué significa sacramento? Bueno, vuelvo. El sacramento, definición del catecismo, signo sensible y eficaz de la gracia, ¿se acuerdan? El sacramento es lo que dijimos antes, que Dios elige comunicarse a través de hombres y que la gracia nos llega a través de signos visibles. Pero ese signo visible hay que descubrir lo invisible. Ese es el problema. Decía el autor del Principito, Saint-Exupéry, que el hombre de hoy está tan ciego que uno le señala con el dedo al cielo y se queda mirando el dedo. Y eso es falta de estructura sacramental de la fe. Porque la Iglesia también en su materialidad, en su humanidad, es signo. No me puedo quedar en la deficiencia de las personas en la Iglesia. O sea, tengo que ir más allá del signo. En la Biblia es muy claro, sobre todo en el Evangelio de Juan, que la fe tiene dos cosas: interpretar correctamente los signos que Dios nos da, y segundo, ir más allá del signo, al significado, que es lo que se me está transmitiendo, ¿no? Entonces la fe tiene un carácter sacramental. Significa que Dios se me revela a través de lo humano, a través de lo visible. El creyente tiene la mirada iluminada para descubrir detrás de los signos al que está mandando el mensaje. No se queda con el mensajero, sino con el que manda. Me vino la poesía de San Juan de la Cruz, que dice: no quieras mandarme ya más mensajeros que no saben decirme lo que quiero. Cuando le pide a Dios el encuentro una vez por todas, hacia allá, no, me mandé mensajero, no quiero predicadores, quiero vos. Y es lo que dice Santo Tomás, que la fe termina a Dios mismo. O sea, incluso las palabras de la Biblia también es sacramento. O sea, las palabras, el texto, encierra una verdad y una persona que está hablando. Entonces tengo que ir más allá de las palabras al encuentro de la persona. El que lee la Biblia sin fe se queda con el texto. Que Pablo dice: la letra mata. Bueno, o sea, está ahí. El que la lee con fe encuentra a Dios detrás de las palabras. También la Biblia son palabras humanas, pero que encierran la palabra de Dios. Pero esas palabras de Dios están en las palabras humanas, no puedo puentearlas, como tener una intuición directa, sino que tengo que ir a las palabras humanas para ver lo que Dios me está diciendo.
El creyente descubre la palabra de Dios en las palabras humanas porque tiene la estructura sacramental de la fe. ¿Está? Bien, un pasito más. Hace como denso, pero ya vamos a terminar. El Papa insiste mucho acá en el bautismo, ¿no? ¿Por qué? Pero yo acá lo corté un poquito, ¿no? Pero insiste mucho en cómo era la celebración del bautismo en la iglesia antigua, ¿no? Que era un largo catecumenado de 2 años por lo menos, que a lo largo de ese proceso se le iba enseñando a vivir, que había escrutinio. Escrutinio significa, bueno, a ver, ¿cómo estás viviendo? ¿Superaste estos vicios, estos pecados? ¿Creciste en la oración? O sea, se examinaba la vida, no si se sabía de memoria las preguntas. O sea, el catecumenado de la introducción a la vida cristiana. El concilio pidió que se vuelva a hacer una iniciación a la vida cristiana, ¿no? Ahora, en ese camino, bueno, se le daba el símbolo de los apóstoles. Entonces, que era el credo, y lo aprendían. Esta es la síntesis de nuestra fe. Y después se le entregaba el Padre Nuestro, estaba la entrega del Padre Nuestro también, para que aprenda a rezar. O sea, se lo iba iniciando en la vida cristiana, ¿no? Y incluso en la forma de actuar y de vivir en comunidad. Entonces, por eso dice que el bautismo es una forma de transmitir. Por eso toda la celebración, o sea, por el ejemplo, una celebración bautismal, como que eso es un gesto donde la Iglesia está transmitiendo la fe, la nueva vida que da la gracia, la filiación divina, etc. ¿Ah? Bien. También va a hablar, lo puse de la Eucaristía, ¿no? Bueno, ahí está. La Eucaristía como alimento para la fe, encuentro con Cristo, presente realmente el acto supremo de amor, el don de sí mismo que es la vida. O sea, la Iglesia en la medida que celebra los sacramentos está manifestando la tradición. O sea, la Iglesia está cuidadosa con la liturgia, porque quiere que esa liturgia exprese la fe. Y de algún modo, en la Eucaristía está todo, ¿no? En la misa está la palabra de Dios, está la enseñanza, está la vida que se comunica, está la comunidad, está el saludo de paz, está la caridad con la ofrenda. Es como que está todo ahí, ¿no? Es como la expresión suprema que dice, máxima expresión de esta naturaleza sacramental de la fe, ¿no? Y están los dos ejes en los cuales concurre el camino de la fe. Un eje, la historia. ¿Qué es la Eucaristía? Hagan esto en memoria mía. Es memorial. Yo creo que le expliqué que en la Biblia, a ver, acá hay un tema distinto. Para nosotros hacer memoria es ir al pasado. La Biblia cuando hace memoria, ¿qué hace? Trae el pasado al presente. Ya lo decían los judíos, dice, no fue a Israel que sacó de Egipto. A nosotros hoy nos está liberando. Hacer memoria de la salida de Egipto es, el Señor nos libera a nosotros hoy. Entonces, hacer memoria de la pasión y muerte y resurrección en cada Eucaristía, lo que celebramos Corpus, es que hoy Jesús está entregando su vida por nosotros. Ese es el memorial. Se hace presente, la memoria se hace actual, y esto es tradición pura. Entonces, la tradición se mueve en el eje de la historia, porque un acontecimiento del pasado nos trae al presente y nos llena de esperanza para el futuro. Y el otro eje es justamente el sacramental. El mundo visible lleva al invisible. El eje histórico y el eje sacramental, ¿no? Porque la Eucaristía es pan y vino, pero después de la consagración, el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, voy más allá del signo visible del pan a descubrir la presencia real de Jesús. Pero eso es la parte, digamos, sacramental, ¿no? Dice que aprendemos a ver la profundidad de la realidad, dice hermosamente el Papa, ¿no? Así que bueno, esto, perdón que sea tanto el texto. Y también dice que en los sacramentos la Iglesia transmite su memoria, en particular la confesión de fe, que no es un asentimiento a verdades, conjunto de verdades, sino que toda la vida se pone en camino hacia la comunión plena con el Dios mismo, ¿no? Por eso podemos decir que en el credo es el creyente el que es invitado a entrar en el misterio de Cristo que profesa y a dejarse transformar por lo que profesa, ¿no? Un poco la fe en
en sentido personal que veíamos en la semana pasada, ¿no? Pero voy un poco más rápido, no les voy a contar el chiste de por qué son 10 los mandamientos. Bien. Y hay otros dos elementos que hacen la esencia. Ya vimos la profesión de fe, los sacramentos, ahora queda la oración, especialmente del Padre Nuestro, dice el Papa acá, y la otra es el camino de los mandamientos. Ahí está el decálogo. Dice que también la Iglesia transmite un modo de vivir y ahí entran el decálogo, los 10 mandamientos, que no son preceptos negativos, dice, son indicaciones concretas para salir del desierto del yo autorreferencial. Esto es Francisco, es cerrado en sí mismo y entrar en diálogo con Dios, dejándose abrazar por su misericordia para ser portador. O sea, los mandamientos, detrás de cada no hay un sí. O sea, no matarás, bueno, mamá. O sea, hay un sí a la vida. O sea, no robarás, bueno, un sí a la generosidad. O sea, realmente te marca los desvíos para que vos realmente sigas el camino. Esto quiere decir que la Iglesia también tiene que enseñar a vivir los mandamientos y también las bienaventuranzas, pero digamos que es necesario. Que así como la mamá le enseña al chico lavate los dientes antes de dormir o lavate las manos antes de comer, son mandamientos. Bueno, también la fe tiene los mandamientos que son el camino del Señor. Ahora, ¿por qué son 10? 3 para Dios. 3 para Dios y el resto para los hombres. En realidad, a ver, esto... hay dos versiones, una seria y una cómica. La seria, ¿cuál es? Hay un filósofo judío bueno, es largo explicar, pero hay en el libro del Éxodo, cuando está la conclusión de la alianza, Dios le ofrece los mandamientos y dice, nosotros los cumpliremos, ¿no? Y los conoceremos. Que muchos piensan que está equivocado. Primero tengo que conocer y después los tengo que cumplir, ¿no? Y este filósofo dice, no, el texto dice eso, los ponemos en práctica y después los conoceremos. Es como que el pueblo de Israel fue tan creyente que le aceptó los mandamientos a Dios porque venían de Dios sin saber lo que contenía. No importa lo que me pida, yo lo hago, ¿no? Eso como se decía que la fe es darle un cheque en blanco a Dios, bueno, pedime lo que quieras. Este es el sentido, de que por eso ese texto no está equivocado, sino que el pueblo de Israel aceptó todo lo que viniera de Dios. Pedime lo que quieras, no importa, sería eso. Bueno, vino de mandamiento, bueno, lo cumplimos, pero era esa disposición total del pueblo a obedecer a Dios, no importa lo que le pida, ¿verdad? Esta es la parte seria. La parte cómica es que dicen que primero Dios le ofreció el primer mandamiento, le ofreció los mandamientos a los fenicios, ¿no? Entonces otro pueblo, y si quieren los mandamientos, y los fenicios se dedicaban al comercio, en los negocios. Entonces los fenicios preguntaron, bueno, a ver, ¿qué sería eso? Y Dios le dice, bueno, por ejemplo, no robar. Claro, se reunieron los fenicios y porque no abrieron negocio, le dijeron, no, gracias, quédatelo vos. Después se lo ofreció a los egipcios, que tienen fama de fiesteros, Cleopatra, tienen fama de fiesteros. Entonces le ofrecieron los mandamientos a los egipcios. Entonces los egipcios, por ejemplo, y bueno, no fornicar, no cometer adulterio. Se reunieron, no arregla la fiestita. Dijeron, no, gracias. Y después fue y se le ofreció a los griegos. ¿Viste? Los griegos, los espartanos, eran bien conquistadores, ¿viste? Les gustaba. Entonces le dicen, bueno, por ejemplo, ¿qué sería un mandamiento? Y por ejemplo, no matar. Se reunieron, no, si nosotros estamos preparados para la guerra, no. Dijeron, no, gracias. Y entonces recién fue y se lo ofreció al pueblo de Israel. Dice, ¿quieren los mandamientos? Y el pueblo de Israel preguntó, ¿cuánto cuesta? Dios le dijo, es gratis. Dijeron, bueno, deme 10.
valió la pena esperar un poquito que bueno, pero voy a esto, pasamos rápido. Ya terminamos con esta idea. Fíjese por una cosa muy linda que hace el Papa acá. Dice que entonces hay 4 elementos que están en esa memoria de esa familia que es la iglesia y que transmite a sus hijos como una madre. Primero, la confesión de fe. Segundo, la celebración de los sacramentos. Tercero, el camino del decálogo, o sea, el decálogo como un camino de vida. Y cuarto, la oración, o sea, el vínculo con Dios. O sea, la iglesia tiene que enseñar a rezar, enseñar a vincularnos con Dios, a tratarlo Padre, o sea, a rezar. Retenga mucho estos 4 elementos. Dice el Papa que ahí está, digamos, la tradición es todo esto. ¿Qué es lo que está en la memoria de la iglesia que como madre transmite a sus hijos? La confesión de fe, porque bueno, el contenido de la fe, la celebración de los sacramentos que perdonan, que dan vida, que sanan, el camino del decálogo porque enseña una moral, un modo de vivir, y también el vínculo con Dios que es la oración. ¿Tá? ¿Cuál es el índice del catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cuál es el índice del catecismo? Primera parte, la profesión de fe. ¿Vieron? Coincide. Segunda parte del catecismo, celebración del misterio cristiano, sacramentos. Tercera parte del catecismo, la vida en Cristo, fíjense que comenta los 10 mandamientos. Ya pone amar a Dios y amar al prójimo, pero después pone los mandamientos. Cuarta parte del catecismo, la oración cristiana. Fíjense como esos 4 elementos, en el fondo, son las 4 partes del catecismo, ¿no? Que está toda compendiada en nuestra fe. Esto es el índice, porque hay un montón de subtítulos. Pero en el fondo, ¿qué es la transmisión? La iglesia transmite la fe. Esa fe tiene un contenido, unas verdades, eso es lo que nos enseña con el credo a profesar la fe, ¿no? Pero es una fe que también transmite una vida, que da una vida nueva en el bautismo, que la alimenta con la Eucaristía, que la resucita con la confesión, que la asiste, que la bendice con el matrimonio, con los sacramentos. O sea que son vida, ahí también es tradición, ¿no? También es tradición o transmisión enseñar a vivir. Y por eso enseña los mandamientos, enseña el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, etc. ¿Cómo vive un cristiano? Y cuarto, enseña a vincularse con Dios, a orar, enseña también la oración, ¿no? Por eso dice que en el fondo, en todo esto, dice el Papa, la catequesis de la Iglesia se ha organizado en torno a estos 4 puntos, incluido el catecismo. Instrumento fundamental para que aquel acto unitario con que la Iglesia comunica el contenido completo de la fe sea todo lo que ella es y todo lo que ella cree, ¿no? Entonces fíjense, y termino, cómo entonces no es el único, pero un vínculo fundamental de la tradición es la catequesis, que empieza por la familia, ¿no? Había un gran teólogo, y termino en serio, estos temas se llaman teología fundamental, ¿no? O sea, que son los fundamentos de la teología. Es un gran profesor de teología fundamental, ha visto en Roma, todo eso. Y él empezaba la clase diciendo, ¿por qué creo? Y él se preguntaba, ¿por qué creo? Y decía, bueno, yo creo porque me lo enseñó mi mamá. Me enseñó a rezar, me enseñó a los mandamientos, me enseñó. Después hacía toda una argumentación filosófico-teológica, Y cuando terminaba la última clase, decía, bueno, después de todo lo que hemos reflexionado, me vuelvo a preguntar, ¿por qué creo? Y respondo, porque me lo enseñó mi mamá. O sea, en el fondo, es algo que uno recibe por tradición. Por eso es tan importante la catequesis, la educación en la fe, pero en un sentido amplio, que es realmente la que hace viva la tradición. Digamos, la misión del catequista en la Iglesia es este agente de tradición, sujeto de la tradición para poder transmitirla, pero en sentido amplio, no solo los contenidos, pero también los sacramentos, pero también los mandamientos y también la oración, a todo a través del testimonio. Bueno, si no nieva, nos vemos el próximo viernes, el día 1.